La idea de este encuentro nace del dictado del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Hilarrás el 1 de julio pasado. Seguramente muchos conocen los antecedentes del caso, pero para poner en contexto el resolutorio, este proceso penal se inició en septiembre del año 2012 contra un sacerdote de Entre Ríos del Seminario Arquidiocesano de Paraná, a quien se le imputaron graves hechos contra la integridad sexual cometidos entre los años 1988 y 1992 contra jóvenes que tenían en el momento de comisión de los hechos entre 12 y 15 años de edad. En el año 2015, los vocales de la Sala Primera del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, los doctores Chiara Díaz, Carubia y Misahuac, rechazaron el recurso de la defensa técnica que propugnaba la prescripción de la acción penal como cuestión previa, y esto fue recurrido mediante recurso extraordinario federal. En el año 2018, la Corte Suprema desestimó el recurso de la defensa por entender que el remedio intentado no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, con lo cual allanó el camino para que se continuasen las instancias judiciales correspondientes en el proceso. En la causa, tras la realización del debate oral, la Cámara en lo Criminal de la provincia de Entre Ríos condenó a Justo José Hilarrás como autor penalmente responsable de los delitos de promoción a la corrupción de menores, agravado por ser encargado de la educación, y abuso deshonesto, agravado por ser encargado de la educación, a la pena de 25 años de prisión de efectivo cumplimiento. Y esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal Provincial. Luego entonces vuelve el 2 de marzo del 2020 el caso a la Sala Primera en lo penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que ahora tenía una diferente integración, que no hizo lugar a la impugnación extraordinaria de la defensa, y como el agravio se había circunscripto a la cuestión de la vigencia de la acción penal, tuvo por firmes y consentidas las cuestiones referidas a la prueba sobre la materialidad del hecho y sobre la autoría, entre otras cuestiones. Y en cuanto a la subsistencia o no de la acción penal, se remitió a lo que ya había dicho el mismo tribunal en el año 2015 y concedió entonces el recurso extraordinario federal contra ese pronunciamiento. Ya en la Corte dictamina el Procurador General de la Nación interino, opinando que debía rechazarse el recurso de la defensa y queda entonces en condiciones la causa de ser resuelta. Como sucedió con el caso Hilarrás en Entre Ríos, en numerosas jurisdicciones de nuestro país, desde los ministerios públicos y también en algunos casos desde las cámaras y cortes provinciales, se sostuvo la vigencia de la acción penal en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes por hechos cometidos con anterioridad a la sanción de las leyes Piazza y de los tiempos de la víctima e incluso a la reforma constitucional de 1994. Y ello básicamente ponderándose la imposibilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes muchas veces que son víctimas de estos delitos para denunciarlos durante la época en que son perpetrados, por ejemplo, cuando lo son por algún integrante de la propia familia o cuidadores en un ámbito institucional, por ejemplo. Estas posturas en general refieren a la vigencia de principios fundamentales al momento de comisión de los hechos y a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos. En lo medular se cita la Convención de los Derechos del Niño, que consagra el principio de interés superior del niño y la obligación estatal de protegerlos contra toda forma de abuso sexual, la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los estados a garantizar la tutela judicial efectiva, y, entre otras, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el caso de que las personas víctimas sean niñas. Según las jurisdicciones y los órganos, se han efectuado diversos planteos y diversas fundamentaciones sobre la cuestión a tratar. En algunos casos se declaró la imprescriptibilidad de estos hechos, como por ejemplo sucedió en el caso Hilarrás, donde el Superior Tribunal de Entre Ríos esgrimió este fundamento como base de su decisión. También han habido argumentos en favor de la extensión de los plazos de prescripción para este tipo de ofensas sexuales, así como la aplicación retroactiva de las leyes Piazza y de los tiempos de la víctima, como sostuvo, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes o la Cámara
la Cámara Primera en lo criminal de Resistencia Chaco. Y asimismo se expusieron sólidos planteos, como en el caso de nuestro Ministerio Público bonaerense, en el que inclusive hemos ido ajustando el enfoque en cuanto a cómo deben computarse los plazos de prescripción acerca de la inconstitucionalidad de la normativa que regula el Instituto Penal de la Prescripción en nuestro Código. Lo mismo hizo con sus propios argumentos la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y asimismo el Ministerio Público Fiscal de la Nación, bregando por el control de constitucionalidad y convencionalidad en diversos casos. Los distintos planteos de las distintas jurisdicciones fueron esgrimidos mediante las correspondientes impugnaciones ante las Cortes y superiores tribunales provinciales y ante la Corte Suprema de la Nación. Muchos de estos fueron mantenidos por el Procurador de la Nación a la espera de que se expida el máximo tribunal. Y en este contexto es en el que la Corte Suprema dicta el pronunciamiento en la causa Hilarraz Justo José, en el que resolvió declarar operada la prescripción de la acción penal contra aquel y sobreseerlo. Es en función de esto y de las numerosas investigaciones penales que se llevan adelante en nuestra provincia por hechos anteriores a las leyes Piazza y de los tiempos de la víctima, que se nos impone desde el Ministerio Público analizar los alcances de esta doctrina de la Corte y despejar las dudas que presenta el fallo Hilarraz en relación al criterio de esta Procuración General. Y es entonces esta la idea de esta capacitación y a la que se van a referir los disertantes. Wendel Luzardo es subsecretario a cargo de la Relatoría Penal, a quien seguramente muchos de ustedes ya conocen, y es un especialista en Derecho Penal y experto en la temática de prescripción de la acción penal. Y Juan Manuel Caputo también es un referente en la materia, es funcionario de la Relatoría y va a abordar lo referido al control de convencionalidad, en particular respecto de los hechos acaecidos con anterioridad a 1994. Muchas gracias. Bueno, hola, gracias a Mercedes por la apertura. Como ella adelantó, vamos a estar charlando sobre prescripción de la acción penal, en particular sobre la interpretación que entendemos que corresponde hacer al análisis de la prescripción en los casos de abuso sexual infantil. Nosotros vamos a contar un poco cuál es el criterio que viene sosteniendo la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires en relación a este análisis de la prescripción, y después vamos a explicar un poco o a comentar un poco qué fue lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Hilarraz y por qué nuestro enfoque o el enfoque que vamos a proponer no se contrapone con lo resuelto por la Corte de la Nación. Me parece importante, antes de meternos de lleno en esta propuesta que traemos, analizar el instituto, por lo menos su naturaleza jurídica, su concepto y su fundamento, como para poder comprender cuál es la propuesta que venimos trayendo, ¿no? A mí me gusta hablar primero del concepto del Instituto de la Prescripción. Son muchas las definiciones que se han dado, pero me gusta hablar o pensarlo como un límite que se autoimpone el Estado para llevar adelante su poder punitivo. Son varios los autores que sostienen este concepto, y en cuanto a la autoimposición del límite, me gusta ver esto de la autoimposición porque en definitiva no hay un derecho supralegal a la prescripción. Es decir, no hay instrumentos internacionales, ni tampoco la Constitución impone al Estado a fijarse un límite a su poder punitivo. Obviamente que todos los Estados de Derecho establecen este límite al poder punitivo, pero no hay una norma supralegal que comprometa al Estado argentino a fijar ese límite. Algunos pensarán, bueno, hay instrumentos internacionales que regulan la imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, es cierto. Hay otros instrumentos como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que impone a los estados en el marco, en cuanto a que su derecho interno lo permita,
a regular plazos extensos de prescripción, pero en sí no hay instrumentos internacionales que categóricamente impongan a los estados a establecer un límite a su punibilidad. También podrán pensar, bueno, sí, pero existe una regulación internacional o hay compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino para que los procesos puedan ser realizados en un plazo razonable. Sí, es cierto. Y acá quiero abrir un paréntesis porque muchas veces confundimos el instituto de la prescripción de la acción penal con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Y son dos institutos completamente diferentes. El instituto de la prescripción tiene un comienzo por regla general. Voy a aclarar porque la propuesta que nosotros traemos propone otro comienzo de su término. Y también, por ejemplo, en el caso de los delitos continuados, el término de la prescripción comienza en otro momento. Pero por regla general, en el instituto de la prescripción, su comienzo el inicio de su término es a partir de la medianoche en que el delito se comete. Mientras que en el plazo razonable de duración del proceso, el comienzo del término, o sea, su cómputo, es a partir de que una persona es vinculada formalmente a un proceso. Por eso vamos a tener casos, por ejemplo, donde la causa se prescriba, ya sea porque no se inició oportunamente o porque iniciada oportunamente no se pudieron identificar a sus autores, entonces la causa esa va a prescribir, pero el plazo razonable de duración del proceso nunca va a comenzar a correr. Y por el contrario podemos encontrar otros casos donde el plazo razonable se excedió y la causa no se encuentra prescripta porque o bien operó una causal de suspensión, como puede ser la calidad de funcionario público, o una causal de interrupción. Como podemos ver, se trata de dos institutos diferentes que puede que en algún momento se colisionen o se crucen, pero no son institutos equiparables, asimilables. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de la provincia, la Corte Suprema a partir de Matei y la Suprema Corte en reiteradas oportunidades han echado mano al instituto de la prescripción para satisfacer el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, se trata de dos institutos distintos y estaría bueno pensar, esto quizás excede esta charla, pensar a futuro en el plazo razonable de duración del proceso como una causal más de extinción de la acción. Por ejemplo, hay provincias como la de Santa Fe, donde cuando entienden que el plazo razonable de duración del proceso se ha excedido, declaran la insubsistencia de la acción penal y no la prescripción. Pero bueno, eso es materia por ahí de otra charla. Recapitulando entonces, la prescripción es un límite que se autoimpone el Estado para llevar adelante su poder punitivo. En cuanto a la naturaleza jurídica, no hay discusión, más allá de que se han hecho algunos planteos en la doctrina de si se trata de un instituto de derecho procesal o un instituto de derecho material. Lo cierto es que hoy la gran mayoría de la doctrina y prácticamente la mayoría de la jurisprudencia, por no decir toda la jurisprudencia, lo entiende como un instituto de derecho material. Así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Miras y lo volvió a recordar en este precedente Ilarraz que vamos a tratar más adelante. En cuanto al fundamento, son varios los fundamentos que se han dado en relación al instituto. Algunos entienden que el paso del tiempo provoca la desaparición o el olvido por parte de la sociedad en relación al hecho, la desaparición de la necesidad del castigo, la imposibilidad de investigar por la desaparición de pruebas. Lo cierto es que, más allá de que pueden ser varios de estos los fundamentos del instituto, entiendo que se trata de una decisión de política criminal. El Estado decide poner su límite y a su vez decide de qué manera fijar ese límite. Nuestro Estado, por ejemplo, decidió establecer en el artículo 62, inciso segundo, que los delitos van a prescribir en función de la pena máxima establecida para cada figura penal. Cuando se trata de delitos temporales, el plazo máximo va a ser de 12 años.
Cuando se trata de delitos reprimidos con penas de prisión perpetua o reclusión perpetua, el plazo máximo será de 15 años. Pero en definitiva, al ser una decisión de política criminal, estos plazos pueden ser reducidos o ampliados a través de una sanción, de una reforma legislativa. Bueno, ¿qué pasa con, ahora sí, una vez que analizamos estos conceptos que nos van a ayudar a entender la propuesta que venimos trayendo, qué pasa con el análisis de la prescripción en los delitos de abuso sexual infantil o qué fue lo que sucedió a lo largo de estos años? A partir del 2010, 2011, se empezó a generar, a partir de una denuncia que hace un famoso diseñador de modas, Roberto Piazza, donde él denuncia que sufrió abusos sexuales de niño, pero que las causas penales o esos hechos ya se habían extinguido por prescripción. Entonces se empezó a tomar conciencia y se generó un largo debate sobre estos temas, lo que llevó en el 2011 a la sanción de la ley 26.705, conocida como Ley Piazza. ¿Qué hizo esta norma? Esta norma introdujo 2 párrafos al artículo 63 del Código Penal. Pongo de resalto, lo introdujo al 63, que es el artículo que establece cómo debe computarse la prescripción. La prescripción, ¿no? En un segundo párrafo estableció que la prescripción iba a empezar a correr a partir de que la víctima cumpliera la mayoría de edad. Y en un tercer párrafo lo que estableció es que en caso de que la víctima falleciera, la prescripción iba a empezar a correr cuando éste hubiera cumplido la mayoría de edad. Luego de esta reforma empezaron a efectuarse un montón de planteos en relación a hechos anteriores a la sanción de esta ley, en casos de abuso sexual infantil, para lograr sostener la vigencia de la acción. Y también se empezó a debatir acerca de que en muchos casos la víctima, aún cumpliendo la mayoría de edad, debido a diferentes obstáculos estructurales, psicológicos, sociales, no estaba en condiciones, aún cumplida la mayoría de edad, de efectuar la denuncia. Esto llevó también a un largo debate y en el año 2015 se sancionó la ley 27.206, conocida como la Ley del Respeto de los Tiempos de la Víctima. Esta ley lo que hizo fue suprimir la reforma que había introducido el artículo 63, la Ley Piazza, o sea, suprimió esos 2 párrafos, e introdujo una reforma en el artículo 67 del Código Penal. Y lo que estableció fue lo siguiente: la prescripción en casos de delitos contra la integridad sexual en donde las víctimas fueran menores iba a empezar a correr a partir de que la víctima, la víctima siendo mayor, efectuara la denuncia o ratificara la efectuada por sus representantes. También estableció que en caso de que la víctima hubiera fallecido, la prescripción iba a empezar a correr a partir de que ésta hubiera cumplido la mayoría de edad. Bueno, ¿qué se buscó con esto? Se buscó conciliar el derecho interno con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, también la Convención de Belén do Pará, en caso de que fueran niñas las víctimas, la CEDAW y demás instrumentos. A partir de ahí también se empezaron a efectuar un montón de planteos. ¿Qué pasaba con los hechos cometidos con anterioridad a la sanción de estas leyes, donde niñas, niños o adolescentes habían sido víctimas de abusos sexuales infantiles? Allí se buscaron hacer un montón de planteos solicitando la aplicación retroactiva de estas normas, la no aplicación del artículo 62 del Código Penal, la no aplicación de las normas de la prescripción. Se sostuvo la imprescriptibilidad de estos delitos, equiparando los agravios y violaciones a los derechos humanos. En fin, muchos fueron los planteos que se fueron formulando, tratando de buscar una solución para aquellos hechos que no quedaban abarcados por estas leyes, la Ley Piazza y la Ley del Respeto de los Tiempos de la Víctima.
Nosotros desde la relatoría vimos que se venían formulando diferentes planteos. El que se efectuaba con más asiduidad es el de no aplicación del artículo 62 del Código Penal, ello a raíz de sostener que debía efectuarse un control de convencionalidad en función de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y que las reglas de la prescripción, en definitiva, no eran acordes a esos compromisos asumidos por nuestro Estado nacional. Nosotros lo que empezamos a observar es que en realidad el artículo 62, que establecía o que establece los plazos de prescripción, no era contrario a la Convención, sino que el problema estaba en el momento en que empezaba a correr la prescripción. Nosotros entendemos que el enfoque, o sea, este planteo de inconvencionalidad o inconstitucionalidad era correcto, pero quizás no en las normas a las que se venía apuntando. Nosotros entendíamos que el gran problema que teníamos era el texto del artículo 63 del Código Penal en cuanto establece que la prescripción debe empezar a correr a partir de la medianoche en que el delito se comete. Analizábamos esto en función de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Nosotros hacemos hincapié en que el Estado argentino se comprometió a respetar en relación a los niños, niñas y adolescentes su derecho a ser oído, comprendido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También la oportunidad efectiva de ejercer ese derecho a través del Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la obligación del Estado argentino de establecer mecanismos eficaces para proteger a los niños e investigar los delitos de los que estos son víctimas, la tutela judicial efectiva, el interés superior del niño, también establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y el acceso a la justicia establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos. En función de todos estos compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado nacional, entendimos que el texto del artículo 63 del Código Penal, al menos en el periodo comprendido entre el 94 con la sanción de la Constitución Nacional, la reforma de la Constitución Nacional y la incorporación del artículo 75, inciso 22, y en él un montón de instrumentos internacionales que comprenden nuestro bloque de constitucionalidad y que reconocen estos derechos que acabamos de mencionar, entendemos que ese texto del artículo 63 resultaba contrario a todos esos instrumentos y por lo tanto inconstitucional y a su vez inconvencional. Con lo cual nosotros lo que venimos planteando es un control de constitucionalidad, planteando la inconstitucionalidad de esta norma en particular, el artículo 63, en ese periodo mencionado, entre el 94 y al menos la sanción de la ley por el respeto de los tiempos de la víctima. Y entendemos que esa solución que nosotros planteamos no resulta contraria a los derechos del imputado. Primero, nosotros no planteamos la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil. Tampoco negamos el carácter material del instituto, con lo cual no pretendemos la aplicación retroactiva de estas normas. No sostenemos que no debe aplicarse el artículo 62 del Código Penal, porque entendemos que la no aplicación de esta norma es un pedioso solapado de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil. Y tampoco entendemos o no entendemos que esta propuesta sea contraria al plazo razonable de duración del proceso, porque lo que nosotros entendemos es que frente a estos casos, hablamos de los abusos sexuales infantiles cometidos al menos entre el periodo comprendido entre el 94 y la sanción de la ley por el respeto de los tiempos de la víctima, la prescripción debe empezar a correr a partir de que la víctima pueda efectuar la denuncia por sí o por intermedio de sus representantes legales. ¿Por qué proponemos esta solución?
porque recién a partir de que la víctima pueda efectuar la denuncia es que se ve satisfecho su derecho a ser oído, su tutela judicial efectiva. Es a partir de ahí en que el Estado tiene la posibilidad de investigar estos delitos y cumplir con esa obligación que se comprometió a respetar. Esto no perjudica al imputado, reitero, porque no existe, como veníamos señalando con anterioridad, un derecho supralegal a la prescripción de la acción. Tampoco puede ampararse el imputado en una norma que nosotros entendemos inconstitucional. Con lo cual, este planteo de inconstitucionalidad del 63, y llevado a través de un control de convencionalidad, nos parece que es una solución adecuada y una respuesta para estos casos que no quedaron amparados por estas normas. Normas que tampoco pretendieron la imprescriptibilidad de los abusos sexuales infantiles. Lo que hicieron fue correr el plazo en el cual debe empezar a computarse la prescripción de la acción penal, pero de ningún modo buscaron la imprescriptibilidad. Tanto los delitos que quedan comprendidos por la ley Piazza o por la ley por el respeto de los tiempos de la víctima van a prescribir y prescriben conforme lo estipulado en el artículo 62 del Código Penal. Lo importante de este enfoque que nosotros proponemos, más allá de todo este marco teórico que acabo de señalar, es que nosotros podamos analizar en el caso concreto y podamos poner de resalto la imposibilidad que la víctima tuvo de efectuar la denuncia. A veces esa imposibilidad resulta muy clara. Estos delitos se cometen generalmente en un ámbito intrafamiliar, donde la víctima es abusada por un miembro de la familia y entonces, obviamente, mientras la víctima permanezca en esta familia, muchas veces no puede denunciar porque es amenazada por los miembros de esta, por temores a que algún otro miembro de la familia sufra las consecuencias de la denuncia que ella pueda llegar a realizar. Pero esa imposibilidad puede demostrarse a través de pericias psicológicas, a través de testimonios de familiares y amigos que den cuenta que nunca habló de lo sucedido, que recién pudo hacerlo transcurrido determinada cantidad de años. Hay ejemplos mucho más claros. Imaginemos víctimas de abusos sexuales que tienen 4, 5, 6 años. Obviamente son niños que van a tener una imposibilidad cierta de efectuar la denuncia. Y cuando ellos cumplan los 18 años, la causa ya va a estar prescripta si nosotros aplicamos el texto del artículo 63 y no planteamos la inconstitucionalidad de ese texto. Entonces, el planteo más allá del marco teórico tiene que ser rodeado por esto, por demostrar esta incompatibilidad, esta imposibilidad de la víctima de efectuar la denuncia y la incompatibilidad, si no va a quedar en un planteo meramente dogmático y que no va a tener éxito. Esto de demostrar esta imposibilidad es en definitiva la demostración de la relación clara, directa e inmediata entre las infracciones denunciadas, en particular la inconstitucionalidad de esta norma del artículo 63 y las constancias de la causa. Ese es el planteo que venimos trayendo desde la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y es un planteo que nosotros ya lo hicimos ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pero necesitamos que venga realizado desde la primera oportunidad en que se tenga para efectuarlo. Es decir, lo interesante de esto sería que los operadores del Ministerio Público lo efectúen desde la primera oportunidad en que pudieran hacerlo. Esto es, por ejemplo, durante la investigación penal preparatoria, ante un pedido de prescripción y frente al traslado que pudiera correr el juez de garantías, en ese mismo momento efectúen este planteo. Nos ha sucedido también, lo hemos visto, que un fiscal nos ha consultado que tenía que realizar un requerimiento de detención y tenía quizás 5 hechos para imputarle o atribuirle al imputado y 2 por ahí se encontraban prescriptos y bueno, podía formular en esa oportunidad el planteo. En la oposición a la elevación a juicio del 336, en definitiva, frente a una declaración de prescripción del juez de garantías o del tribunal,
En la primera oportunidad en la que se tenga, debería efectuarse este planteo, rodeado de este marco teórico, pero explicando bien las circunstancias y la imposibilidad que ha tenido la víctima para efectuar oportunamente la denuncia, y eso es lo que ha hecho que el texto del artículo 63 se haya tornado como un obstáculo para poder ver satisfechos sus derechos a ser oído, la tutela judicial efectiva y, en definitiva, para el Estado la obligación de investigar tales hechos. Todas estas circunstancias que comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino y se contraponen con las obligaciones asumidas por el Estado en los instrumentos internacionales que mencionamos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, Belén do Pará, la CEDAW, entre otros. Esto por un lado el enfoque que nosotros venimos proponiendo. Ahora vamos a ver qué fue lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ILARRAS. No me voy a detener mucho en los antecedentes que Mercedes hizo un raconto de cuáles fueron los antecedentes de cómo llegó este caso a la Corte de Nación. Lo que voy a así decir es que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos lo que había entendido es que se trataba de graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto estos delitos de abuso sexual infantil resultaban imprescriptibles. La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que no se trata de delitos imprescriptibles, sostuvo que por más aberrantes que se traten de estos hechos, nosotros no podemos crear nuevas categorías de delitos imprescriptibles. También recordó la naturaleza material del instituto de la prescripción y que no se podían aplicar retroactivamente las normas de la prescripción. Nosotros con nuestra propuesta no pedimos la aplicación retroactiva de las normas, pero lo importante, creo que señaló la Corte de Justicia de la Nación en ILARRAS, es que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos inaplicó las normas de la prescripción frente a estos supuestos, pero no declaró la imprescriptibilidad de ninguna norma. Nosotros acá lo que traemos es un planteo no declaró la inconstitucionalidad de ninguna norma. Nosotros acá lo que traemos es un claro planteo de inconstitucionalidad. También otra cosa que señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ILARRAS es que no se demostró qué norma de derecho sustantivo o derecho procesal impidió a las víctimas ejercer sus derechos. Nosotros en nuestro enfoque planteamos justamente que el artículo 63, el texto del artículo 63 del Código Penal, en el periodo señalado, al menos desde el 94 hasta la sanción de la ley del respeto de los tiempos de la víctima, sí impide a las víctimas ejercer sus derechos a ser oído, la tutela judicial efectiva, el interés superior del niño. Entonces nosotros sí traemos una norma de derecho material que impide a las víctimas ver satisfechos sus derechos. Por eso entendemos que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resulta contrario al enfoque y a la propuesta que traemos desde la Procuración. Y entendemos que puede ser una llave o una salida para estos supuestos que no quedaron abarcados por la ley Piazza y por la ley de los tiempos de la víctima. Voy a terminar con esto señalando que nosotros planteamos que este pedido de inconstitucionalidad lo podemos formular al menos hasta el 94, pero seguramente Juan, que va a hablar ahora de control de convencionalidad y control de constitucionalidad, va a explicar por qué podríamos ir un poco más atrás aún del 94, porque por ejemplo en los hechos de ILARRAS son hechos anteriores al 94, son hechos producidos entre mediados de la década del 90, de la década del 80 y principios de la década del 90. Bueno, espero que haya quedado claro esta parte, cuál es el enfoque de la Procuración y por qué la importancia de hacer este planteo en la primera oportunidad en que se pueda efectuar. Desde ya, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel. La idea de este momento de la charla es complementar algunas ideas que estuvo desarrollando Wendel en torno a la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil. La tarea que me toca es complementar, digamos, la postura en torno a la inconstitucionalidad del artículo 63
y repasar algunos aspectos que tienen que ver con el control de convencionalidad y con el control de constitucionalidad, que vamos a ver que son, por recomendación de fallos de la Corte Interamericana, procedimientos complementarios. Entonces, la idea es hacer un repaso de los argumentos que nosotros tenemos que trabajar en torno a plantear la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de este artículo en distintos periodos de nuestra historia normativa. Por un lado tenemos aquellos hechos que fueron comprendidos anteriores al año 1994, con la reforma y con la creación de un verdadero bloque de constitucionalidad, el periodo comprendido entre el año 1994 y la sanción de las leyes de la Ley Piazza y la Ley de Tiempos de la Víctima, y en adelante, digamos, de la sanción de estas dos leyes, la solución ya la encontró el legislador en la redacción de estas normas. El objetivo también de esta parte de la charla es repasar algunos aspectos del control de constitucionalidad que ya conocemos o que en líneas generales conocemos en torno a las características primordiales, como que es difuso, que es en el caso concreto, pero que vamos a ver que en el caso de este tipo de hechos requieren reforzar algunas características especiales. Después vamos a ver cómo el control de convencionalidad se inserta en nuestro modelo normativo y finalmente repasar a modo de ejemplo algunos fallos de la Corte Federal que nos plantean la obligatoriedad de realizar el control de convencionalidad y hasta qué punto es obligatorio el tratamiento de estos instrumentos internacionales. Como les decía, hasta el año 94 el razonamiento que debemos hacer para aplicar este tipo de argumentos resulta ser diferente que después de la reforma del año 94, porque las características de nuestra Constitución fueron cambiando. Es decir, hasta el año 94 nos insertábamos en un modelo monista, en un modelo dualista, en donde las normas de derecho internacional eran independientes de las normas de derecho interno. Esto desde el punto de vista de la estructura de nuestra Constitución. A partir del año 94, con la redacción del artículo 75, inciso 22 y toda la impronta novedosa que se le dio a la Constitución, tenemos un verdadero bloque de constitucionalidad, donde el ordenamiento interno convive con las normas de carácter internacional. Bien, en cuanto a las características del control de convencionalidad y control de constitucionalidad que debemos tener en cuenta, que como vamos a afirmar son complementarios, debemos decir que los efectos que va a tener esta solicitud que vamos a hacer a los órganos jurisdiccionales es en el caso concreto. Es decir, que si bien pareciera que este tipo de argumentos aplica a una mayoría de casos, la realidad es que tenemos que analizar, como bien comentaba Wendell, las circunstancias concretas del caso, y el efecto va a ser para esa causa en concreto. También debemos tener en cuenta que la solicitud de este tipo de inconstitucionalidad, de inconvencionalidad, tiene que ser a pedido de parte. Es decir, si bien sabemos que por fallos de la Corte Interamericana y también por fallos de la Corte Federal, como puede ser Milde Pereira o Banco de Finanzas, la inconstitucionalidad puede ser de oficio, lo cierto es que como nosotros lo estamos haciendo a pedido de parte, la idea es plantearlo desde el Ministerio Público y en la primera oportunidad que esto sea posible. Por lo cual reforzamos estas dos ideas en torno al control de las características del control de constitucionalidad. Bien, vamos a ver que los antecedentes del caso en torno al planteo de inconvencionalidad hasta el año 94 se asentaban básicamente en 4 antecedentes. Primero, en la ratificación legislativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue en el año 1984. En segundo lugar, el fallo Ekmejian contra Sofovich, que es del año 92, en donde la Corte Federal de nuestro país determinó que en cuanto al sopesar normas internas con normas convencionales, había una subordinación del derecho interno al derecho internacional. Esto fue un primer antecedente de la Corte Federal que hizo un razonamiento bastante aperturista en torno a la obligatoriedad de las normas convencionales y también de la interpretación que la Corte Internacional de Derechos Humanos haga sobre estos.
Luego de esto se produjo la reforma del año 94 y, como dijimos, cambió la ingeniería constitucional y hoy tenemos un modelo monista donde integramos al ordenamiento interno tanto normas convencionales como normas de derecho interno. Por otro lado, podemos empezar a hacer referencia a cuál es la idea del control de convencionalidad y por qué creemos que es obligatorio, ya esto con bastantes años de precedentes de la Corte Interamericana y también de la Corte Federal. En el año 2006, si bien la Corte no habla estrictamente de un específico control de convencionalidad, pero en el caso de Almonacid Arellano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de que los estados partes deben hacer una especie de control de convencionalidad. Esta especie de control de convencionalidad tiene que ver en sopesar las normas de carácter interno con las normas internacionales. Fundamentalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, pero vamos a ver que en el mismo año, en el fallo Trabajadores Cesados del Congreso, amplía esta interpretación y nos dice que también deberá hacerse una interpretación armónica respecto de otras normas de carácter internacional que componen lo que se denomina el Corpus Juris Internacional. Y ahí hace una mención especial a la Convención Belén do Pará, que siempre hubo dudas respecto de si integraba o no nuestro bloque convencional en términos de que era superior a la Constitución en términos de su aplicación. Creemos que este peso o orden que tienen las distintas convenciones que citamos en nuestros argumentos no contradicen la posibilidad de que podamos declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del artículo 63, porque justamente componen este corpus juris internacional. Es decir, tanto la Convención de los Derechos del Niño como la CEDAW tienen rango de carácter constitucional o el mismo nivel que la Constitución, y la Convención Belén do Pará tiene supremacía, tiene un orden supralegal, por lo cual todas componen este corpus juris internacional. Bien, como les decía, es muy importante tener en cuenta la obligatoriedad de las convenciones y la interpretación que la Corte Interamericana haga de ellos. Esto quedó claro en el fallo Trabajadores Cesados del Congreso, en el voto razonado del juez García Ramírez. En este fallo, el juez García Ramírez deja en claro tres aspectos en torno a la aplicación del control de convencionalidad. Por un lado, establece que es ex oficio. Si bien entendemos que el Poder Judicial podría hacerlo ex oficio, reiteramos que una buena práctica en torno a que el planteo va a ser a pedido de parte en torno al Ministerio Público Fiscal debería plantearse en la primera oportunidad, y por lo cual no esperar a que los órganos jurisdiccionales lo hagan de oficio, porque podríamos perder la oportunidad concreta de plantear la cuestión federal y convencional. Y por otro lado, otro tema importante que razonó el juez Ramírez en este fallo es que el control de convencionalidad es complementario del control de constitucionalidad. Por lo cual podemos afirmar que cuando nosotros estamos haciendo control de convencionalidad, estamos haciendo control de constitucionalidad, pues estamos aplicando de forma razonada todas las normas complementarias que establece el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Bien, ahora lo que vamos a repasar son algunos fallos de la Corte Federal, y vamos a ver que en realidad esta idea de que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para todos los integrantes del Poder Judicial y también para otros integrantes de otros poderes a partir del fallo Hellman, ha tenido vaivenes, es decir, ha tenido un periodo aperturista donde estipulaba que los fallos de la Corte debían ser aplicados de forma estricta, y en otros periodos donde ha tenido algunas consideraciones especiales en torno a la resolución que ha dado la Corte respecto de casos en concreto. Uno de los primeros fallos en el año 95 fue el fallo Giroldi, y en este fallo lo que nos dice la Corte Federal es que la jurisprudencia de los tribunales internacionales va a funcionar como una especie de guía
para la interpretación de los preceptos convencionales establecidos en esas convenciones, lo cual es una primera conclusión que hace la Corte Federal en torno a su aplicación. Unos años más tarde tenemos el fallo Acosta, en donde hay una especie de retroceso en cuanto a la obligatoriedad de esta aplicación, y dice que no podrán alterar la cosa juzgada a nivel interno, por lo cual va a seguir siendo como una guía interpretativa, pero bueno, la idea era que no intervengan en aquellas sentencias donde ya tenían autoridad de cosa juzgada, que esto se va a repetir años más tarde en el precedente Fontevecchia o Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos años después, en el año 2003, tenemos el caso Bulacio o Espósito, digamos, de acuerdo al fallo de la Corte Federal o al fallo de la Corte Interamericana, en donde hay una aceptación total respecto de los términos donde la Corte Interamericana expone que debía dictarse una nueva sentencia. La particularidad de este fallo es que no había una sentencia firme, por lo cual todavía había discusión en torno a las posibilidades concretas de finalizar la causa Bulacio. Años más tarde tenemos el fallo Simón, complementario de otros fallos similares como Maceo y Arancibia Clavel, donde sí la Corte Federal amplía el criterio interpretativo respecto de la obligatoriedad de estos fallos interpretativos de la Convención y flexibiliza algunos principios constitucionales y del derecho penal, como la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, la prescriptibilidad de las acciones, el ne bis in idem, entre otros. Pero también hay que hacer referencia de que todos estos casos tenían que ver con delitos de lesa humanidad y específicamente graves violaciones de derechos humanos. Por lo cual, como vemos, de acuerdo al caso concreto que trabajaba la Corte Interamericana y las recomendaciones que hacía la Corte Federal, las consideraciones en torno a su obligatoriedad varían en un caso o en otro. Esta postura aperturista de la Corte Federal fue creciendo, mencionando como fallos Rodríguez Pereira del año 2012 o Carranza Latruese del año 2013, y se termina el periodo aperturista en el año 2011 con el fallo Fontevecchia, en donde si bien la cuestión de fondo tenía que ver con un derecho más soft, no con cuestiones vinculadas al derecho penal, lo que sí es cierto es que la Corte, en términos muy claros, dice que la Corte Interamericana no puede declarar nula una sentencia de la Corte Federal, por lo cual empiezan a haber un proceso de revisión de sentencia donde finalmente la Corte hace lugar a los pedidos de la Corte Americana, pero simplemente diciendo que esa sentencia era incompatible con la Convención Americana, haciendo solo un asiento en su jurisprudencia. Por lo cual, si bien ha habido distintos periodos donde la Corte Federal ha sido más o menos aperturista, lo cierto es que no tenemos dudas en cuanto a la obligatoriedad que tenemos respecto de estas convenciones, de este corpus juris internacional, y también de la interpretación que ha hecho no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también la Corte Federal de nuestro país respecto de esos pronunciamientos. En torno a la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil, es muy importante separar estos tres periodos que hablábamos al comienzo de la charla. Por un lado, tenemos todos aquellos hechos acontecidos de forma anterior al año 94 y en segundo lugar, todos aquellos hechos que son cometidos de forma posterior al año 94. Creemos que con argumentaciones parecidas el razonamiento es similar. Esto porque la obligatoriedad respecto de estas convenciones y estos instrumentos internacionales era tanto antes del 94 como post-94. Si bien es cierto que a partir del año 94 la obligatoriedad parece más clara, porque como mencionábamos, la Constitución adquiere este rango monista y además adquiere un verdadero bloque de normas obligados a partir del artículo 75, inciso 22. Por otro lado, en torno a la obligatoriedad de hacer control de convencionalidad,
creemos que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también se ha pronunciado al respecto, no con tanta profundidad como la Corte Federal, pero sí ha dicho en algunos pronunciamientos, como por ejemplo en el año 2011, en un fallo que tenía que ver con un amparo de salud, donde básicamente reprodujo el voto razonado del doctor Ramírez que hablábamos anteriormente. Allí dijo que el carácter convencional de las normas debe ser complementario del carácter constitucional y que el procedimiento tanto de control de convencionalidad como de control de constitucionalidad debía realizarse de forma conjunta. Por otro lado, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto en varios casos que la cuestión convencional debe ser planteada de forma similar a las cuestiones federales cuando hacemos control de constitucionalidad. Por lo cual es importante remarcar que el planteo debe ser realizado en forma lo más oportuna posible. Como decía Wendel, seguramente en la etapa de IPP, ante la denegación o ante la resolución de algún juzgado de garantías que resuelva el sobreseimiento por prescripción, o ante el pedido algún pedido de privación de la libertad respecto de uno de los imputados, en algún momento podemos plantear la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad del artículo y ya dejamos planteada la cuestión federal para que eso sea revisado y razonado a lo largo de todas las instancias y poder llegar finalmente a la Corte Federal. En resumen, podemos decir y asegurar que el Ministerio Público está en condiciones de plantear la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo 63 a partir del razonamiento integral de todas las normas de carácter convencional que mencionamos tanto en nuestros recursos federales como en nuestros dictámenes que ya hemos realizado, y debemos plantearlo de forma razonada y en la primera oportunidad que tengamos. Por lo cual no tenemos dudas de que estamos obligados y que esto es necesario a los fines de que los órganos jurisdiccionales puedan resolver esta situación que no está prevista de forma anterior a la ley Piazza y a la ley de los tiempos de la víctima.